La cantante portuguesa Yolanda va a ser la representante de Portugal en el Festival de Eurovisión 2024 que se va a celebrar en Malmo con su canción Grito. Grito. Ha ganado el Festival de Cansao de Portugal, de Cansao de 2024, así que vamos a tenerla en esta edición de Eurovisión. Quédate por favor hasta el final porque voy a estar reaccionando a la canción y quiero que me dejes al final un comentario qué te parece su actuación, qué te parece su canción en sí y si le ves futuro o cómo lo ves para Eurovisión, para el festival, ¿vale? Así que quédate hasta el final y me dejas al final un comentario tus impresiones. Antes de ir con el vídeo, por favor, que vamos enseguida, suscríbete al canal Juanlu Music y activa las notificaciones y la campanita. Estoy subiendo muchos vídeos de reacciones musicales y ahora mismo reacciono bastante a Eurovisión, así que para que no te pierdas los próximos vídeos, por favor, suscríbete al canal y activa las notificaciones y la campanita, que es la manera que tengo de que YouTube te avise de cuando suba un nuevo vídeo. Tengo preparada ya la canción por aquí, así que sin más, empezamos y vamos a reaccionarla. Vamos a ver. Ouvi, senti o corpo a carregar, seguimos assim. Chicos, a capela, un inicio a capela, esto significa mucha valentía. Se la juega, pero le está saliendo muy bonito. E outro, e outro, e outro. Só quero dali aviso quando lá chegar. Fíjate qué voz más bonita la de Yolanda, o sea, la acabo de conocer, no le conozco. Dicen que es la próxima diva del panorama musical portugués. A ver qué tal. Y sí que tiene un estilo parecido a Rosalía España, ¿no? Me parece. Rosalía de Barcelona. O sea, me parece que está como mezclando cosas que ya veremos. Porque me está sonando a portugués, pero seguramente tenga un estilo más moderno. Entrego-me aqui, Wow. pouco a pouco. Passos largos presa na partida. Quero largar o que me deixou ferida. Vale, le vemos con una... Le escuchamos una voz un poquito aireada, aposta. Que yo creo que viene un poco del fado, de la música portuguesa, etcétera, y lo enfatiza un poquito, ¿no? También la letra, que ahora hablaremos de ella, quédate porque te voy a comentar un poco sobre lo que está diciendo, etcétera, etcétera. También le ayuda, ¿no? Ese aireado le ayuda a transmitir el significado de lo que quiere. Peço à estrela mãe que faça o dia nascer de novo. Me gusta mucho su vibrato. Ta, tara, ta, ta, y lo vibra ahí muy bonito. Tara, ta, ta, ta. Eso ha hecho, muy bonito. Transformei cada verso de nada e entrega a coragem que ainda arde. Bate a luz no peito e abre, só chama que ainda arde. Vale, chicos, por lo que escucho, es que es como... Me explota un poco la cabeza, porque yo vivo en España y conozco bastante el fado y la música portuguesa. A ver, no soy experto, pero sí conozco y he escuchado muchas veces. Y musicalmente hablando, me parece que tiene tradición portuguesa por un lado. Corregidme los portugueses, ¿eh? Me decís. Pero le veo influencia del fado, pero luego parece que tiene ritmos como modernos, urbanos o pop, no sé cómo decirte. Un poco más actual, ¿no? O sea, me da la sensación un poco como Rosalía de España, pues un poco esa fusión de ritmos urbanos, etcétera, pero con la tradición. Hoje eu quero provar a mim mesmo. Eu posso ser o que eu quiser. Juntar quem me quer bem numa mesa. Perdoar quem me quis ver sofrer. A mim não me engano. Eu sou todo o tamanho. Ainda lembro quando era pequeno. Eu sonhava primeiro. Vale, la letra. Chicos, bueno, a ver, vamos a ver porque antes de la letra, lo que más nos llama la atención son los bailarines que están ahí con la capucha, que, bueno, yo te voy a decir lo que intuyo que significa y que hacen. Un poco baile contemporáneo, por cierto,
Pero vamos con la letra. La letra habla de deseo de superar los obstáculos, el deseo de superar los obstáculos emocionales y liberarse de las heridas del pasado. O sea, yo diría que es un poco aceptación y perdón, ¿no? Yo me imagino que todo lo que hacen los bailarines están simbolizando las heridas del pasado, sus movidas emocionales de ella, ¿no? Eso es la sensación que me da a mí. Passos largos presa na partida. Hoje eu largo aquilo que me deixou ferida. E peço à estrela mãe que faça o dia nascer de novo. Hace que voz más flexible. Yo diría que lo que más le caracteriza a Yolanda en esta canción, por lo menos, es cómo puede adaptar la voz a los diferentes momentos, porque tanto consigue una voz, vamos a decir, amoldable. No me sale a mí porque yo no sé de esto, pero como que hace pequeños portamentos que sube y baja, no sé si te has dado cuenta, tipo así, este tipo de cosas, como vibra la nota, por ejemplo. O en otro momento airea mucho, expresando, ¿no? Y eso significa riqueza. Yo que conozco, bueno, los que conocéis un poco más, y mejor que yo incluso, el fado y la música portuguesa tradicional, sabéis que todo este tipo de cosas que he dicho, este tipo de agilidades, movimientos con la voz es muy típico de la música portuguesa. Transformei cada verso de mim. Fíjate que también le estamos escuchando en unos agudos muy bonitos, ¿eh? Lo que acaba de hacer ahora es más bien agudo, ¿eh? Está muy arriba, está en una tesitura elevada. Da la sensación siempre como eso, como que estamos indagando en nuestras emociones, en la psicología, ¿no? Un poco ahí como en el pasado, en las heridas. Esa es como la sensación que da todo, ¿no? Como los sonidos que hay, los bailarines, el trabajo que hacen, ella misma. El grito, chicos. Esto es el grito, seguro. Sabéis que esta canción se llama Grito, ¿no? Grito. Grito. Seguramente el grito sea para dejar atrás todo ya, momento de dejar atrás todo, dar un paso hacia adelante y avanzar, ¿no? Me parece. Transformei cada verso de mim e entrega a coragem que ainda. Me encanta la voz dulce, tierna y frágil. Frágil diría, ¿no? Que está expresando ahora, con esta voz delicada. Bate a luz no peito e abre, só chama que ainda arde, ainda arde, ainda arde. Wow. Bueno, una canción que te deja ahí, ¿no? Te deja ahí, vamos a decir. Vamos a buscarle, vamos a dejarle por algún lado. No sé qué os ha parecido, chicos. Voy a dejarla aquí, por ejemplo, que se les vea a los bailarines, etc. Y curioso porque también, musicalmente hablando, hay una frase, hay una melodía que siempre se repite. Es como el leitmotiv un poquito, el motivo rítmico melódico que se repite a lo largo de la canción, ¿no? Es una canción que te deja ahí, me parece, ¿no? No es una canción, digamos, súper enérgica, increíble, no sé, o sea, es más reflexiva, íntima, es más de tocar el corazoncito, ¿no? El corazoncito, que no se me ve ahora, el corazoncito. Tenemos una balada, diría yo, una balada electrónica o más o menos por ahí. Y como te he dicho durante el vídeo, me da la sensación de que combina diferentes estilos, partiendo del estilo tradicional portugués y también con influencias del fado, pero tocando otras cosas más modernas
más urbanas, vamos a decir, ritmos modernos, urbanos, diría yo, ¿no? Pero bueno, déjame en comentarios, por favor, tu opinión acerca de la canción, acerca de Yolanda y la canción Grito, porque me ha parecido muy curiosa. A ver qué pasa, le estudiaremos de cerca. Y sobre todo, déjame en tu comentario y sobre todo suscríbete al canal si no estás todavía y activa las notificaciones y la campanita, que estoy subiendo muchos vídeos de reacciones musicales ahora mismo de Eurovisión y no quiero que te pierdas los próximos. Así que para ello, suscríbete al canal y activa las notificaciones y la campanita, que es la manera que tengo de que YouTube te avise cuando suba un nuevo vídeo. También que sepas que me ayudas muchísimo si además de suscribirte al canal me dejas un buen like en el vídeo si te ha gustado. Si me dejas un comentario también me ayudas muchísimo y sobre todo me ayudas mucho, mucho, mucho y es gratis para ti si compartes el vídeo. Si sabes de alguna persona de tu entorno que le guste Eurovisión, que le guste seguir Portugal de Eurovisión, que le guste Yolanda, que quiera estar al tanto, que quiera estar al día o que le gusten este tipo de reacciones musicales, pues qué mejor que regalarle un momento de felicidad hoy. Compártele el vídeo, dale al botón de compartir por aquí abajo o copia el link del vídeo por aquí arriba y envíaselo a esa persona que tienes en mente por WhatsApp, Telegram, redes sociales, Instagram, Facebook, por donde sea. Y así, me estás ayudando dos cosas. La primera es a cumplir mi misión de hacer cada día más felices a las personas mediante la música, porque la música es alegría, es felicidad. Y si compartes este vídeo con esa persona que tienes en mente, le estamos regalando esa dosis de felicidad diaria que todos necesitamos, ¿no? Y seguramente esa persona te agradezca de que le compartas el vídeo. Así que hazlo. Y también me ayudas mucho si compartes el vídeo a que mi canal Juanlu Music siga creciendo y tú puedas seguir viendo mis vídeos diarios. Así que por favor, comparte el vídeo, suscríbete al canal. Ha sido un placer tenerte hasta aquí, 1.000.000 de gracias por haberme acompañado, he disfrutado muchísimo. Estudiaremos o analizaremos de cerca, le seguiremos de cerca a Yolanda en su camino a Eurovisión, a ver qué pasa. Y nada más, espero que tengas un feliz día, un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.